Seguimos en Hoy por Hoy, seguimos en Ser Marbella Costa del Sol. Abrimos el espacio dedicado a la ciudadanía, este espacio que hacemos con Marbella Activa, en el que destacamos figuras de relevancia, en el que hablamos de pensamiento crítico, en el que hablamos de política, por ejemplo. Reconocemos la labor de personalidades. Por ejemplo, hace unas semanas hablábamos con Eugenio Monesma, este director y productor de cine etnográfico, conocido por sus documentales sobre tradiciones, sobre oficios perdidos y costumbres, sobre nuestros mayores en el mundo rural. Y hoy les vamos a hablar de una persona, un británico, que hizo una gran hazaña. Javier Lima, uno de los fundadores de Marbella Activa. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, María Ángeles. Hablamos, como digo, en muchas ocasiones de héroes anónimos, de personas que por una u otra causa, pues bueno, han realizado hazañas que hasta años después no se han descubierto. Y en ese sentido, hoy nos traes a una persona que hizo algo grandioso, Javier. Grandioso, y fíjate, habría que remontarse 84 años, a 1985, a 1938. Y como dicen, ¿no?, que en este programa nos gusta hablar de ciudadanos ejemplares, de esos pequeños grandes héroes que hacen de este mundo un sitio mejor, ¿no? Héroes, pues ha habido muchos y con un gran reconocimiento, pero también ha habido algunos anónimos, ¿no? Este del que hablamos hoy, de Nicholas Winton, pues él permaneció en el anonimato, por eso, 50 años, hasta que su mujer, Greta, un día buscando por su casa, encuentra un viejo maletín de cuero escondido en el desván de su casa, y rebuscando entre los papeles que contenía, pues se topa con la foto de 669 niños, una lista con el nombre de todos ellos y algunas cartas de sus padres, ¿no? Pues tal descubrimiento pues provocó que su marido, que Winton, no tuviera más remedio que explicarle a su esposa lo que había acontecido pues décadas atrás, ¿no? Estamos hablando de un hombre que salvó nada más y nada menos que a 669 niños en la antigua Checoslovaquia de una muerte segura, ¿no? Pero para ello pues habría que remontarnos un poco a la vida de este hombre, que él era hijo de judíos alemanes emigrados a un pueblito cerca de Londres 2 años antes, donde nace Nicholas Winton. Sí. Y bueno, pues él, la verdad que tuvo pues una vida pues bastante acomodada en esa primera, en esos inicios del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues en diciembre, fíjate, de 1938 tenía previsto pasar unos días de vacaciones esquiando en Suiza, cuando recibió pues la llamada telefónica de un amigo suyo, Martin Blake, en la que este le pedía que cancelara todos los planes que tuviera para esos días y se dirigiera a Praga, ¿no? Y le dijo literalmente: tengo una propuesta muy interesante para ti, no te molestes en traer los esquís, le dijo Blake, ¿no? Pues al llegar a Praga, Blake, hay que poner también en contexto, María Ángeles, de que estamos en los preliminares de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Justo el 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas invaden Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial, pero ya unos años antes esto ya se palpaba en el ambiente, ¿no? Y bueno, pues él, que tenía una vida acomodada, él se dirige a Suiza, lo interpela este amigo, que le dice que tenía que ir urgente a Praga, y Blake pues se encuentra allí a los campos de refugiados de la zona, donde miles de seres humanos, muchos de los cuales vivían en situaciones lamentables y muchos eran de origen hebreo, pues se queda estupefacto, ¿no? Y la visión de ese drama le marca profundamente, y de repente pues decide montar una oficina en una habitación de hotel donde se hospedaba, y comienza a elaborar un plan para sacar del país a tantos niños judíos como fuera posible, para llevarlos a otros países y salvar sus vidas, ¿no? Y bueno, pronto pues muchas familias judías hacen eco de la presencia de Winton en la ciudad y del motivo que le impulsaba a seguir allí, y de ahí que centenares de familias empiezan a acudir a visitarle para tratar de persuadirle que incluyera a su hijo en la lista de los niños que iba a intentar salvar, ¿no? Pues empieza un plan en donde en unos pocos días centenares de familias habían acudido a solicitar la ayuda para salvar a sus hijos, ¿no?
consciente de la magnitud del problema que tenía ante sí, pues contactó con los embajadores de muchas naciones que consideraban que podían hacerse cargo de los niños, pero realmente solo el gobierno sueco se dio a ocuparse de un grupo de niños. Gran Bretaña, que era su país, prometió aceptar a aquellos que fueran menores de 10, pero solo si antes encontraba familias dispuestas a acogerlos y que además deberían comprometerse a abonar por anticipado un depósito de 50 libras, que en aquella época era muchísimo dinero, ¿no? Pues finalmente Winton tuvo que volver a Londres para incorporarse a su puesto de trabajo y desde allí pues siguió preparando su plan de rescate con una organización que crea, que bajo el nombre del Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia, y en un principio pues contaba con él mismo, su madre, una secretaria y unos cuantos voluntarios, ¿no? Y empieza su plan, ¿no? Que con un primer viaje que empieza el 14 de marzo de 1939 en avión, y luego 7 viajes más. El último tuvo lugar el 2 de agosto, porque el octavo tren, que tenía que salir de Praga el 1 de septiembre de 1939, se invade Checoslovaquia por parte de los nazis, y esos 250 niños pues desaparecen sin saber qué ocurrió con ellos, y que seguramente se suma a los más de 15.000 niños asesinados en Checoslovaquia, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no? Pero es sorprendente y me llama la atención que todo este proceso que él inició y que logró salvar a esos 669 niños judíos lo llegara a mantener en tan secreto y en tanto anonimato que su propia familia no fuera consciente y no fuera, mejor dicho, conocedora de ello. La capacidad que tuvo este hombre también para guardar un secreto tan importante. Bueno, y que puso en riesgo su vida, porque se enfrentó a Hitler y a todo lo que significaba Hitler y el nazismo. Completamente de acuerdo. Además, mantenerlo en secreto hasta su mujer, pero realmente Exacto. No lo hizo sobre todo para proteger a esos niños, ¿no? Y bueno, pues la mujer, cuando sorprendida por la historia que le cuenta a su marido, pues se puso en contacto con una historiadora especializada en el holocausto nazi y esposa del magnate de la comunicación, que era Robert Maxwell, quien pues de repente publica la historia de Nicholas Winton, y de repente pues pasa del anonimato total a ser pues bueno una persona muy reconocida en Inglaterra, pero también en Checoslovaquia, ¿no? En la República Checa hoy, ¿no? Y bueno, pues fíjate, la reina Isabel II en 1993 le nombró miembro del Imperio Británico. Sí. Luego, años más tarde, en 2002, se condecoró con el título de caballero por su servicio a la humanidad, ¿no? Y desde entonces pues ha sido reconocido, no solo en Inglaterra, sino en la República Checa por esas cosas que hizo, ¿no? Hay un vídeo, a los oyentes que nos estén escuchando, le hicieron, fíjate, un acto muy bonito, porque imagínate, lo convocan en un gran teatro, él no sabía nada, pero traen a una parte importante de esos 669 niños, que ya eran personas adultas y mayores, a los que de repente se le ponen de pie, y él se da cuenta que era parte de esos 669 niños que había salvado, ¿no? Bueno. Un acto, la verdad, precioso, muy emotivo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay héroes, y tú sabes que aquí en este programa hablamos de muchos de ellos, ¿no? Sí. Que están ahí al pie del cañón, ¿no? Muchos anónimos, ¿no? Pero es en estos tiempos, en tiempos tan convulsos como la guerra, ¿no? Donde estas personas son fundamentales, porque, como es el caso de él, ¿no? Llegó a salvar a muchísimas, en este caso a muchos niños, de una muerte segura, ¿no? Exactamente. Es impresionante ver ese vídeo. Aquel que lo ve, pues se emociona muchísimo al ver ese reconocimiento y la sorpresa que se lleva él de observar a esos niños ya adultos que le agradecen lo que hizo por ellos. Y hay que destacar también, Javier, que esto lo hizo Nicholas Winton con 26 años de edad, que también la edad es importante, que no era una persona adulta de 40, 50 años, que a lo mejor uno está más formado, tiene más conciencia de ayudar a los demás, sino que con 26 años arriesgó su vida para salvar a esos niños. Y de hecho, se le denomina también, o se le conoce como el Schindler inglés. Recordamos ese ciudadano polaco, Oskar Schindler, que salvó a más de 1.200 judíos, teniéndolos trabajando en sus fábricas de Polonia, precisamente,
y Checoslovaquia, pero ese caso sí se había conocido, pero en este no fue hasta finales de los 80 cuando se conoció. Nicholas Winton, que falleció con 106 años, falleció en 2015, hace tan solo 9 años. Y fíjate, era la casualidad que justo cuando, yo conocía a este ciudadano, a este personaje ejemplar, pero justo no sabía que se estaba haciendo una película. De hecho, se acaba de estrenar hace poquito, así que aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran saber más acerca de este personaje, hay una película que se llama Los niños de Winton, que además la protagoniza Anthony Hopkins, que hace precisamente de Nicholas Winton. Yo no la he visto, pero la verdad que me apetece mucho verla para conocer más de este personaje, aunque ya hubo películas sobre su vida y algún documental que incluso ganó una Emmy en el 2002, ¿no? Que es precisamente El poder del bien, ¿no? Y precisamente esta película que se acaba de estrenar ahora está basada en un libro que se llama Si nada es imposible, la vida de Sir Nicholas Winton. Estaba escrita por la hija precisamente de Winton, Bárbara, ¿no? Uh-huh. Y se estrenó en septiembre de 2023 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, pero se acaba un poco de estrenar en las grandes pantallas hace muy poquito, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a disfrutar de esa película, Los niños de Winton, y a profundizar en esa obra altruista que hizo este hombre salvando a 669 niños judíos del Holocausto. Javier, gracias por habernos traído a esta figura y gracias por hablarnos cada 2 semanas de ciudadanía, de personajes y personalidades importantes y de profundizar y de crear ese pensamiento crítico en la sociedad, que rebusquemos en nuestra historia también, cómo no. Gracias, Javi. Nada, a vosotros, siempre un placer. Ser Marbella.